una generación y otra, lo que ocurriría en este espacio de tiempo. Y con esta información, después de estudiar más en particular dispersión, que depende de fenotipos, del ambiente, y más recientemente cambios ambientales. Y dispersión se puede definir muy simplemente como un movimiento que puede conducir al flujo génico. Así se diferencia de otros tipos de movimiento, como por ejemplo una migración o otros movimientos que no conduzcan al flujo génico. Y las consecuencias, lo importante, la razón de por qué estudiar este tipo de cosas tiene que ver con escalas evolutivas, porque pueden significar la extinción de especies, por ejemplo, tiene que ver con escalas ecológicas, pueden significar, por ejemplo, el aparecimiento, desaparecimiento de poblaciones, o sea, la persistencia de poblaciones, y más recientemente también está bien en moda para estudiar especies invasivas, como si el ejemplo acá de este sapo invasivo que llegó a Australia. Pero para comprender dispersión en un total, hay que empezar por el inicio de este organigrama, donde se comprende que dispersión se divide en tres fases principales. Una de partida, una fase transiente y la fase de llegada. Y este proceso en sí de dispersión depende de muchos factores que se pueden categorizar en dos grupos. Los factores internos, que tienen que ver con el fenótipo de las especies, que cosas como fisiología, conducta, morfología, y tiene que ver con el contexto donde ellas están. O sea, cosas que están más relacionadas con el ambiente, como por ejemplo la calidad del hábitat, o entonces, ¿por qué ocurre este fenómeno para evitar el inbreeding, por ejemplo? Entonces, en mi laboratorio acá y mis estudios precedentes, mis intereses principales de estudios son la dispersión, pero también el cambio ambiental, que de alguna forma están conectados. Eso. Entonces, en esta talk les voy a hablar precisamente de estos dos grupos de factores, factores internos relacionados con el fenotipo, factores externos relacionados con el contexto, y les voy a mostrar cómo esto está relacionado con lo que estoy haciendo acá en Chile. Pero para eso tengo que presentarles mi especie modelo, que sigo trabajando hace bastante tiempo, que son los peces payaso. Los peces payaso viven en grupos de individuos donde tienen tallas distintas, hay un macho y una hembra reproductores, y hay otros individuos subadultos que hacen parte del mismo grupo y que están igualmente presentes. Los peces payaso, como muchas otras especies, ponen huevos, los huevos ecloden, y durante la fase larval, que se llama la fase pelágica, se mueven por la columna de agua y se dispersan hasta llegar a otro punto, normalmente distinto del punto inicial. En el caso de los peces payaso, que viven en mutualismo con las anémonas, ellos llegan a una anémona y se quedan en la anémona en toda su fase juvenil, adulta, hasta que ellos mismos producen huevos y así se cierra el ciclo. Una de las razones por las cuales esta especie como modelo es tan atractiva es porque, acá se ve mal, pero esta masa naranja que está acá son los huevos que ellos ponen. Tienen nidos y con esta medida tenemos acceso a medir fecundidad, que de alguna forma se relaciona con fitness, que es una medida súper importante en ecología. Más que esto, los peces payaso, como viven en sus grupos de anémonas, que están aislados de otros, como ven acá, es una figura de la isla de donde trabajé y trabajo, la isla de Morea. Cada uno de estos puntos indica sitios donde se encuentran peces payasos en grupos distintos. Entonces, de alguna forma representan poblaciones o metapoblaciones que tienen poblaciones que están aisladas. ¿Ok? Así se ve que la hembra está poniendo los huevos, el macho está fertilizando los huevos, luego después
como el título decía Movie On, instead of Moving On, decidí poner este movie para que lo puedan ver. Pero los peces payaso en realidad tienen algunas características particulares que nos hacen pensar por veces por qué lo eligieron como protagonista de los filmes de Disney. Porque es un hermafrodita secuencial, o sea, en el caso de la mamá de Nemo, cuando desapareció, probablemente su papá se volvería su mamá, que es una historia más difícil de contar a los niños. Y tienen también... Ups. Ahí estamos. Eso. Y eso. Entonces, el primer trabajo que les voy a presentar es este trabajo de dispersión de este acrónimo. No sé por qué está ocurriendo. Ok. Este primer trabajo que les voy a presentar es de dispersión de este acrónimo que significa Big Old Fat Female Fishes. La importancia de las grandes hembras en poblaciones de peces y en otras es que tienen una fecundidad muy alta, mucho más alta que las hembras más chicas. En este primer trabajo de 2018, una metaanálisis de distintas especies de peces demostró que existe esta relación hiperallométrica entre la talla de las hembras y su fecundidad. Pero la historia no termina ya. Hay aún otros niveles de complejidad. No es solo que la fecundidad es distinta, pero hay evidencia también de que las hembras más grandes y más viejas regalan más a su descendencia. Estos ejemplos acá se miden las gotas lipídicas, que es una medida de energía que las hembras regalan a su descendencia. Y esto cambia, como ven, también con la talla de las hembras. Otro tipo de evidencia de mis trabajos de antes, también hemos podido mostrar que en distintas zonas de la isla, las hembras que estaban produciendo larvas que vuelven a la misma población son más grandes que las hembras que no están produciendo larvas que vuelven a la misma población. Entonces, de alguna forma, hay evidencia indirecta de que la talla de las hembras puede estar afectando el resultado de dispersión de su descendencia. Y con esta información decidimos preguntar dos cosas principales. Primero, saber si existía de facto una relación entre la talla de las hembras y su fecundidad, y más que eso, en la frecuencia con que se reproducen, pero también si esta descendencia producida por hembras de tallas distintas, si había algo más que las diferencia. Y para eso seguimos más de 40 parejas de peces payaso, donde medimos la talla de las hembras, la profundidad donde están y en la superficie de las anémonas que habitan, porque estos factores pueden igual jugar sobre estas variables de respuesta que estamos midiendo. Y después contamos el número de huevos al inicio y al final del periodo de gestación, y medimos la talla de los huevos, la talla de las larvas, medimos a distintos periodos de desarrollo, que están acá los days post-hatching, y también la velocidad de natación de estas larvas, y finalmente las liberamos en el medio natural para ver si se estaban dispersando de forma distinta. Lo primero que encontramos fue que sí, que existía una relación positiva entre la talla de las hembras y su fecundidad, no solo al día inicial cuando ponen los huevos, para el día final también. En esta especie, como otras, existe algunas veces por estreses ambientales canibalismo filial, otra razón por la cual no se comprende por qué Disney los ha elegido como protagonista de filmes, pero no encontramos ninguna diferencia en términos de la frecuencia de reproducción con la talla de las hembras. Cuando miramos la talla de los huevos, tampoco encontramos diferencias con la talla de las hembras y ni tampoco las tallas de las larvas. Acá los distintos colores representan distintos estadios
de desarrollo de las larvas que se midieron. Lo que sí encontramos fue que las larvas producidas por hembras más grandes nadan más rápido que las otras. Y esto fue particularmente claro en los estadios de desarrollo más desarrollados, más viejos. Lo importante, más que medir sus capacidades de natación en laboratorio como proxy para dispersión, sería de ver en terreno si esto tendría algún significado. Y la primera cosa que hicimos para intentar testar esto precisamente fue liberar una larva que estaba muerta, pasiva, que no nadaba, y una larva que estaba activa al mismo tiempo para compensar de alguna forma las corrientes que se puedan hacer sentir en este momento. Y lo que vimos fue que sí existía una diferencia significativa entre la distancia percorrida por unas y otras. ¿Okay? O sea, la conducta de las larvas, su capacidad de natación sí está afectando de alguna forma su desplazamiento. Pero, utilizando entonces la diferencia entre estas larvas pasivas y activas en cada caso, lo hicimos una regresión con la talla de las hembras, para intentar saber, ahí sí, si las hembras más grandes estarían produciendo larvas que se desplazan de forma distinta, y ahí no encontramos ninguna diferencia. Pero nosotros solo lo testamos para larvas al día 0, al día de eclosión. Porque es en este momento que sabemos que están sobre el arrecife, que no están afuera, y pensamos que sería el momento ideal para hacerlo. Ok. ¿Y para qué importa entonces este payaso, cómo están nadando, dispersión, las hembras? En realidad, los resultados de este trabajo ponen en evidencia la importancia que tienen las hembras más grandes en poblaciones, sea de peces payaso, sea de otro tipo de peces. Lo que nosotros encontramos fue que no solamente las hembras más grandes producen más huevos, pero producen también larvas que tienen capacidades de natación, de dispersión distintas. Aunque no tengamos para el día 0 encontrado diferencias en términos de dispersión en el medio natural, lo que pensamos es que este tipo de movimientos que estamos midiendo en laboratorio tengan quizás más importancia para, por ejemplo, evitar predadores o para forrajeo. La mirada de más allá de cómo esta información puede ser interpretada es que sí, cuando lo medimos a otros estadios de desarrollo, si podemos ver que las larvas producidas por madres más grandes tienen una dispersión distinta, entonces ahí tendremos un argumento bien fuerte para quizás crear formas de proteger estas hembras más grandes en poblaciones de peces que estén explotadas, y no solo lo que existe hoy día, que es dejar que pasen en estado de desarrollo hasta que produzcan descendencia y después las podemos pescar. Aún dentro de los fenómenos que están relacionados con el fenotipo de los padres, acá en Chile, por pandemia, tuvimos la oportunidad de pegar en datos y analizarlos para, en este caso, mirar de qué forma síndromes de conducta podrían estar influenciando la dispersión. Esto lo hicimos porque se realizó desde hace bastante tiempo que los individuos en una población, los inmigrantes y los locales, tienen características de conducta distintas. Como se ve en este primer ejemplo, con un pájaro, que los individuos inmigrantes son más exploratorios que los individuos locales, por ejemplo. O entonces en el segundo caso, donde se liberaron mosquito peces en un... No sé si estoy yo. Mosquito fishes en un río y se capturaron mosquito fishes que están a diferentes distancias del origen. Se caracterizó su conducta y se vio otra vez que estos individuos que estaban más lejos eran los más audaciosos, mientras que los que se movieron menos, que se dispersaron menos, eran los más tímidos.
Lo que es importante también de la conducta es que se sabe que estas características son hereditarias. Son hereditarias, o sea, podemos conectar las características de conducta de los padres con la de la descendencia. Y con esta información, nosotros podemos preguntar si los síndromes comportamentales de los padres de alguna forma influencian la dispersión de su descendencia. Este trabajo lo realizamos en esta isla, en Papuasia, y lo que hicimos fue hicimos estos análisis de parentalidad, o sea, estimamos estos niveles de autorreclutamiento que nos permiten identificar las larvas que vienen de la población de estudio, pero también nos permite identificar los padres de estas larvas. Y al mismo tiempo, en una submuestra, caracterizamos la conducta de distintos padres de acuerdo con estos ejes que aquí están: agresividad, audacia, neofobia y actividad. Los análisis de parentalidad lo hacemos muestreando todos los adultos que están alrededor de la isla, todos los juveniles, los genotipamos, sea con microsatélites, sea con SNPs, y después podemos identificar quién son los padres de las larvas que vuelven a la misma isla. Con la información de los videos, donde damos desafíos distintos a los padres, como la presencia de un espejo, al cual los adultos reaccionan atacando de forma agresiva, atacando el espejo, o entonces en relación a la neofobia, donde ponemos un objeto distinto, nuevo, y medimos el tiempo que lleva hasta que los individuos se aproximen de este objeto, por ejemplo. Podemos caracterizar cada uno de los pares de peces payaso de acuerdo con estas 4 características. Y verificamos que sí, algunas características parecen estar correlacionadas y que se expanden en los mismos ejes. Esta es la estudiante de la Universidad de Utrecht que hizo el trabajo conmigo. En un segundo momento, lo que hicimos fue que en la misma PCA caracterizamos los individuos de acuerdo con haber producido autorreclutas o no producir autorreclutas, y encontramos una relación significativa entre la componente principal 2, que estaba relacionada con actividad, y producir autorreclutas o no. O sea, las madres más activas están produciendo autorreclutas mientras que las menos activas no lo están haciendo. Las implicaciones de este tipo de trabajo tienen que ver otra vez con pesquerías, porque sabemos que existe una presión de selección sobre determinadas conductas. Por ejemplo, los individuos que son más audaces son pescados más frecuentemente que los que no son tan audaces, y por eso se crea una presión de selección. Esa presión de selección tiene que ver no solamente con la pesca, pero si tiene un impacto en la dispersión, entonces se puede pensar que en términos de impacto en cascada, esto tendrá implicaciones en, por ejemplo, si las poblaciones, los individuos de esta población que está siendo explotada, se podrán dispersar más o no. Aún en esta área de trabajo, estamos ahora trabajando con la Javiera en calcular índices de relatedness, de parentesco entre distintos individuos en una población, y mirando si de alguna forma esto se relaciona con las distancias de dispersión que encontramos en terreno. También en futuro trabajar más con modelización, entonces poder integrar esta información para intentar predecir de qué forma poblaciones podrán responder, sea a cambios ambientales, sea a la explotación de determinados individuos de determinadas tallas dentro de la población. Y también en futuro me interesaría trabajar en expresión génica para saber si los individuos que se están movimentando más y mejor están de alguna forma expresando genes distintos de los que no tienen las mismas capacidades de natación. Y así pasamos de los factores internos y acá pasamos a factores externos, donde les voy a hablar de
ese trabajo donde estuvimos mirando la importancia de la calidad del hábitat otra vez para la dispersión. Y el contexto de este estudio tiene que ver con muchas otras cosas que se observan en la naturaleza. Por ejemplo, en insectos son bien conocidas formas bien distintas, formas con alas o sin alas, más capaces de dispersarse o menos capaces de dispersarse. En este caso, la frecuencia o el número de individuos en una población que tienen alas depende de alguna forma del contenido de nutrientes en estas plantas donde habitan. O sea, cuando el contenido de nutrientes cambia, el número de individuos que tienen alas o no cambia también, y esto porque de alguna forma el ambiente se está esgotando y los individuos se tienen que mover más para otras partes. Lo mismo se encuentra, por ejemplo, en arañas, donde algunas producen estos balloons, estos kites, que utilizan para dispersarse. Y la formación de estos kites tiene que ver con la temperatura. Cuando la temperatura cambia, ellas forman kites más grandes o menos grandes. De esta forma, controlan su dispersión. Lo mismo se encuentra también en algunos ratones, donde experiencias que manipularon la calidad del hábitat y midieron el número de individuos que partían de una zona y de la otra en función de la calidad del hábitat, y así midiendo la probabilidad de que se dispersen en función de las variaciones de calidad de hábitat. En este trabajo, entonces, hicimos dos cosas. Un estudio primero observacional durante 2 años, donde miramos cómo la variación de calidad del hábitat afectaba la fecundidad y características de las larvas conectadas con la dispersión. Y en la segunda parte del trabajo, una parte manipulativa, cambiamos la calidad del hábitat y vimos nuevamente cómo esto cambiaría las características de la descendencia. Porque en pandemia hay más tiempo para mirar datos históricos. Acá lo que hicimos fue mirar a través de 40 años cómo la calidad del hábitat cambiaba en esta isla de Moorea. Como ven, acá tenemos el tiempo, en este eje tenemos la porcentaje de coral vivo, que es una de las medidas que se utiliza para calidad de hábitat. Tenemos 3 colores que corresponden a distintas partes de la isla de coral, y tenemos un número de porcentajes sobre el hábitat que están haciendo cambiar ese porcentaje de coral vivo, como estas estrellas de mar que comen corales, fenómenos de bleaching, o entonces ciclones. Las anémonas, como los corales, tienen Symbiodinium dentro de sus tentáculos. Entonces tienen algas dentro de sus tentáculos que fotosintetizan, producen productos carbonados que las anémonas utilizan. Entonces, en el primer estudio, el observacional, lo que verificamos fue que utilizando la área total de las anémonas como calidad del hábitat de cada grupo de peces payaso, vimos que cuando la calidad del hábitat es más grande, tenemos una fecundidad más grande y que continúa justo hasta el momento de eclosión. Pero de las características de larvas que ya les había mencionado antes, la talla de los huevos, la talla de las larvas o sus capacidades de natación, no encontramos ninguna diferencia. En la segunda parte del trabajo, en el trabajo manipulativo, lo que hicimos fueron 3 tratamientos. Uno, donde disminuimos la calidad del hábitat, sacamos la mitad de anémonas que estaban en cada uno de los territorios, mantuvimos a 10 parejas como control, y en 10 más cambiamos la calidad del hábitat, aumentando la área de anémonas que tenían disponible. Y lo que verificamos fue que cuando aumentamos la cantidad de anémonas, la calidad del hábitat aumentó la fecundidad, que justo hasta el día de la eclosión, y en relación a la talla de los huevos, solo encontramos un resultado significativo cuando la calidad del hábitat fue disminuida, o sea, cuando sacamos las anémonas del territorio. Esto significó también que encontramos larvas más
chicas, pero sorprendentemente estas larvas se dispersaban más. O sea, esto sería un poco el resultado esperado, porque tenemos una calidad de hábitat que se está degradando, que está empeorando, y en este sentido hay que pensar que estas larvas quererán ir a otra parte, dispersarse más, y por eso quizás tener capacidades de natación que les permiten llegar más lejos. Eso. En el estudio observacional encontramos una correlación positiva de fecundidad y la calidad del hábitat, pero no encontramos ninguna otra diferencia en las otras características de larvas que medimos. En el estudio manipulativo, otra vez, aumento de calidad, mayor producción de larvas, pero la disminución fue la disminución de la calidad de hábitat que nos permitió mostrar que las larvas que están siendo producidas tienen capacidades de natación superiores y que por eso quizás podrán dispersarse hasta más lejos. En esta línea de trabajo, lo que hicimos después fue jugar un poco con modelación para cambiar la ocurrencia de determinadas variación de hábitat, disturbances, y ver cómo esto afectaría la probabilidad de extinción en la población. Verificamos que distintos tipos de fenómenos ambientales pueden tener efectos muy diferentes y muy drásticos. También, curiosamente, podemos ver cómo la historia de vida, la posibilidad de cambiar de sexo de esta especie puede afectar su capacidad de resistir a cambios ambientales. Entonces, comparamos lo que sería especies hermafroditas, como los peces payaso, con especies gonocóricas, que son aquellas que no cambian de sexo. Recientemente publicamos otro trabajo donde durante un episodio de calentamiento en Morea nos dimos cuenta de que algunas anémonas se blanqueaban mientras otras no se blanqueaban, al mismo tiempo expuestas a la misma temperatura. Intentando comprender por qué, entonces hicimos un trabajo donde con metafenómica estamos detectando qué distintas clases de Symbiodinium pueden estar adentro de las anémonas y al mismo tiempo qué distintas comunidades de bacterias en el microbioma pueden estar presentes para de alguna forma intentar comprender de dónde viene la resistencia de algunas anémonas. Eso. La dispersión en realidad tuvo un avance, un interés creciente por los tiempos en que vivimos de cambios climáticos, donde las especies pueden reaccionar de tres formas principales distintas. Una, adaptándose, o sea, con selección ocurriendo sobre los fenotipos, como el caso acá de salmones, donde se verificó que la frecuencia de determinados alelos asociados a los tiempos de migración fue cambiando en 30 años, o entonces en términos de plasticidad, donde individuos que son expuestos a temperaturas distintas pueden de alguna forma cambiar su suceso de reproducción, o entonces por movimiento, el último mecanismo que se llama de tracking, donde, por ejemplo, en el mar, ya que el calentamiento global está de una forma generalizada, pero no completa, aumentando la temperatura en los océanos, muchas especies se están moviendo hacia los polos. Pero hay un fenómeno más, que es también algún tipo de movimiento, pero que se llamó más de refugio, como hay ejemplos muy claros en plantas que se están moviendo hacia altitudes más grandes precisamente para seguir estos óptima térmicos. Y de la misma forma que esto está ocurriendo acá en sistemas terrestres, está también ocurriendo en sistemas marinos, donde en Morea aún publicamos también un paper que mostraba que los peces payaso, que en realidad se distribuyen hasta profundidades más grandes,
que los que se pensaba antes se están reproduciendo a estas profundidades más grandes, que desde luego les da importancia para la dinámica de poblaciones, incluso de aquellas que son más someras. Y también verificamos que desafortunadamente, al menos en este caso, la diferencia de temperaturas a 50 metros y a 5 metros son casi nada, muy contrario, muy distinto de lo que pasa acá en sistemas templados. Y siguiendo con sistemas mesofóticos, acá en Chile estoy participando en este núcleo Millennium, donde el PI es el Alejandro Pérez Matos, y al cual pude aportar con algunas técnicas que se utilizan en estos sistemas, donde estamos haciendo, por ejemplo, determinando la diversidad de estos sistemas más profundos a través de eDNA, de la filtración de agua y ver qué especies están presentes, o entonces a través de la utilización de estructuras como esta que se ve acá arriba a la derecha, que se veía, que son estructuras artificiales que se ponen en el agua, que son colonizadas y recubiertas por diversidad, que después se identifica, sea de forma clásica, sea con metagenómica. También en este trabajo, más que saber la diversidad que existe en estas distintas zonas, estamos intentando comprender cuáles los flujos de energía, incluso tróficos, entre las distintas profundidades. Para esto estamos haciendo análisis de contenidos estomacales otra vez con metagenómica, que por ahora tenemos pocos resultados aún, pero que nos muestra que hay algún solapamiento, pero no total, entre las dietas de peces someros o mesofóticos. Esto lo hicimos con un otro estudiante, Sebastián Orellana. Pero estamos también agregando otras metodologías con las cuales trabajé antes, como el sonido subacuático, que son particularmente importantes para estos sitios donde el muestreo es bien difícil. Y para estudiar el sonido lo hizo con una estudiante de magíster que vino también de Holanda, donde estuvimos mirando dos zonas distintas, en Algarrobo y en Las Cruces, y comparando índices de diversidad sonora, pero también encontrando espectrogramos, identificando qué especies podrán ser responsables por producir estos sonidos en particular. Más allá de los... esto no se puede escuchar. Pero más allá de esto, podemos identificar también los niveles de polución que existen en un sitio y otro, porque podemos separar los ruidos que vienen de fuentes antrópicas que de fuentes naturales. Siguiendo en el sonido, y porque acá en Chile, de la misma forma que los corales son especies fundadoras, son especies responsables por el ecosistema entero, en Chile existen distintas kelps que igual están a la base de distintos ecosistemas. Pero las kelps, algunas de ellas, como las macrocistis, por ejemplo, tienen una anatomía donde tienen unas vesículas que les permiten flotar. Y estas vesículas están llenas de aire. Y el sonido se propaga de forma distinta en medios compresibles, como sea el aire, de medios incompresibles, como sea el agua. Entonces nos preguntamos si estas macrocistis en particular podrían de alguna forma estar funcionando como barrera a la propagación de sonido. Y para eso empezamos a hacer un trabajo también en Algarrobo, donde comparamos la propagación de sonido que nosotros emitimos dentro de esta floresta de kelps y afuera de la floresta de kelps. Y ahora estamos postulando para una beca para seguir trabajando en este tema. En el núcleo y en otros proyectos también nos dimos cuenta que algunos de los medios que tenemos no son suficientes para podermos lograr todo lo que queremos lograr. Y para eso estuve con varios colegas postulando a esta embarcación que espero que la ganemos. En Chile igualmente estoy participando en este proyecto, que es un proyecto sobre movimiento de peces. En este caso, el movimiento se registra con emisores
que son colocados en los peces y con receptores que son colocados en sitios estratégicos. En este contexto, por ejemplo, un contexto de conservación, los receptores se ponen adentro de la área marina protegida de las cruces y afuera, y de esta forma podemos, con el número de detecciones que hacemos en un sitio y otro, saber si, por ejemplo, si la talla del área marina protegida es suficiente para proteger animales que se mueven más o menos que la talla definida. Estoy también postulando a un proyecto donde quiero mirar a poblaciones que viven en regímenes térmicos bien distintos, que pueden estar quizás adaptadas localmente a cada uno de ellos o no, pero que de cualquier forma estamos utilizando distintas disciplinas y distintos tipos de análisis para mirar si de alguna forma están adaptados, incluso qué genes eventualmente pueden estar conectados a estas adaptaciones locales. Pero más que esto, una vez que el clima está cambiando, que algunas corrientes están cambiando, estamos particularmente interesados en testar la hipótesis de que si individuos que están localmente adaptados a distintas temperaturas, si se cruzan, ¿cuál será la performance de su descendencia? O sea, si de alguna forma estos laboratorios naturales que existen, si por hibridación esta especie, estas poblaciones podrán estar adaptándose más rápidamente que lo lograrían si estuvieran aisladas. Estoy también participando en proyectos que están afuera, aún con los peces payaso. Acá la lista de publicaciones desde que llegué a Chile. Otra cosa que quería mencionar que me parece igualmente importante es la internacionalización que hemos logrado con la posibilidad de atraer alumnos a distintos niveles de enseñanza que vienen a Chile a participar en proyectos. Actualmente soy co-supervisor o supervisor de 4 de los alumnos de la Beatriz, del Ítalo y de 2 alumnos franceses que igual están trabajando en factores ambientales locales, como ellos cambian distintas partes del proceso de dispersión. Los cursos hasta ahora, cuando llegué el primer curso que estuve haciendo con el profesor Fariña fue los fundamentos de ecología y evolución, que fue una experiencia así un poco rara, porque igual seguíamos en pandemia y entonces estuve hablando con mi ordenador durante bastante tiempo. Este año estuve dando el curso de genética y evolución con el profesor Silván, y para el próximo año estoy planeando el curso de genómica y de la conservación que voy a hacer con la profesora Juliana Diana, y para el cual ya logré igualmente contactar a algunas instituciones afuera de la universidad que eventualmente puedan estar interesadas en alumnos que tengan este tipo de conocimiento. Estoy también invitado en otros cursos de doctorado y de pregrado. Hasta ahora, en términos de otras actividades y responsabilidades, estoy en 7 comités de doctorado, estuve supervisionando 6 seminarios y experiencias de investigación, 2 PEMs. Estoy en el comité de carrera de biología marina, en el comité de doctorado, en la comisión de ingreso especial. Ya cuento 22 exámenes de grado y corrección de 23 prácticas, experiencias y memorias. Y finalmente, como outreach, estoy publicando en la página de SIM algunos infographics de los papers que van saliendo. Hice la charla de novatos, me invitaron para hablar en CNN al respecto de un proyecto de corales en Dubái, y estamos tratando de renovar la página de SIM también. Eso.
¿Te dices?